Muy bien, entonces, no, dejé de compartir. ¿Cuál era? Esta. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, ahora sí, eso digamos que son los antecedentes en general para poder entender cómo funciona una ADC de forma genérica. Es decir, no importa la técnica de conversión que hay dentro de la circuitería del ADC. En general, todos los ADCs tienen esas características, ¿sí? Lo que va a cambiar, por ejemplo, es la circuitería interna del ADC y eso en qué impacta en la velocidad y en la precisión de la conversión, ¿sale? Eso es. Pero ahora, si nos vamos al ADC que tenemos en nuestro microcontrolador, ¿sí? Este, puse aquí algunas de las características, considero yo más importantes que tiene el ADC del microcontrolador. Ya sabemos que es un periférico, ya vimos que es un ADC y algunas, bueno, sus características globales generales. Y bueno, esto es lo que yo les mencionaba hace un momento, de que el ADC que tenemos en el PIC permite una conversión de 10 bits, o sea, su resolución, por así decirlo, es de 10 bits, independientemente de su sensibilidad, ¿sale? Y aquí algo, pues interesante, ¿no? Utiliza o puede utilizar hasta 28 entradas analógicas. Obviamente esto está multiplexado. Es decir, no que las 28 señales las va a convertir al mismo tiempo. No, eso es imposible. Siempre se necesita una entrada, hacer la conversión y me genera el dato binario a la salida. Entonces, en este caso tenemos 28 entradas multiplexadas, es decir, tiene un circuito multiplexor a la entrada. Un multiplexor, acuérdense que es un dispositivo digital que elige una de varias entradas. Tenemos muchas entradas posibles, pero solamente una salida. Entonces, tenemos 28 entradas disponibles del ADC. ¿Para qué tantas? Pues bueno, ahí ya es cuestión de gustos en el diseño de quien hizo el PIC, ¿no? Pero bueno, podría ser que necesitan censar muchas señales y entonces pueden procesarlas, ¿no? No todas al mismo tiempo, pero sí hacer una lectura cada cierto tiempo de muchas entradas analógicas para hacer la conversión y procesarlas. Este, el dato binario, ¿sí? Se realiza mediante precisamente aproximaciones sucesivas, o sea, esa es la técnica que usa el ADC que tiene incorporado. Y la salida, recuerden que es de 10 bits. Si tenemos 10 bits, entonces, como la arquitectura del PIC es de 8 bits, requiere forzosamente de dos registros o dos bytes para almacenar el resultado. Es decir, el resultado no me lo va a dar hacia los pines del microcontrolador, sino que el resultado de esa conversión los coloca o coloca el resultado en dos registros denominados address L y address H, una parte alta y otra parte baja. Entonces, eso también es importante entenderlo de que sí es cierto, externamente metemos la señal que vamos a convertir, pero ya la conversión la deja de manera interna para que nosotros hagamos lo que necesitamos. Si necesitamos que la salida se vea en alguno de los pines, pues bueno, tendremos que hacer el traslado de estos registros hacia los puertos del PIC para que podamos ver a través del LED seguramente qué fue lo que sucedió con la conversión, ¿sale? ¿Se acuerdan que les comenté que para esto de aproximaciones sucesivas se necesita un voltaje de referencia? Bueno, tiene la capacidad el PIC de generar su propio voltaje de referencia tomándolo de la alimentación VDD, este, y también podemos utilizar algún pin del microcontrolador por si yo no quiero un voltaje de referencia de 5 volts, a lo mejor me conviene otro voltaje de referencia. Entonces se puede también tener un voltaje de referencia distinto del VDD de alimentación del ADC. Y finalmente el ADC tiene una interrupción asociada para usarse pues, en alguna acción que yo necesite realizar cada vez que se hace una conversión. Es decir, el ADC empieza a convertir y al final, cuando acaba una conversión, señaliza a través de una de las banderas que ya vimos
todo el contexto de interrupciones en prácticas pasadas, tiene una bandera y un mecanismo de interrupción asociado al ADC, ¿sí? En este caso, una de las que más se utiliza es cuando se está trabajando con el manejo de potencia y manda uno a dormir al micro, o sea, que entre en bajo consumo. Y si yo voy a hacer una conversión y necesito que ya la proceso, pues entonces esta interrupción se puede utilizar para despertar al microcontrolador y hacer lo que se tenga que hacer. Y creo que esto es en general lo más relevante respecto al funcionamiento, no a la configuración. Lo de la configuración viene un poquito más adelante. ¿Ok? Ahora, el diagrama bloques, fíjense, el diagrama bloques implica del lado izquierdo todas las entradas que tenemos, todos los cuadritos con tachecito que tenemos, significan o implican pines externos del microcontrolador. Entonces, tenemos desde la entrada AN0 hasta el AN28. Y esto ya lo habíamos visto, solo que ahorita lo vamos a ver con mayor detalle en cuestión de cuando ustedes van a utilizar un pin como una entrada o un puerto como una entrada. Si ustedes no configuran el registro ANSEL, y eso ya les ha pasado, estoy casi seguro, entonces la entrada que estamos considerando para el PIC no lo toma de manera digital, sino que por default está considerado como entrada analógica y tenemos que entrar al registro ANSEL para avisar de que la entrada que voy a utilizar en el PIC, en cualquiera de los pines que tenga un AN, indicarle que es de tipo analógico y entonces ya funcionaban los programas. Eso, por ejemplo, no sé si les pasó cuando estábamos en las primeras prácticas, en las primeras 3 prácticas que tenían que ver con foquitos y demás, este, necesitamos o necesitábamos una entrada para seleccionar, por ejemplo, qué tipo de secuencia de LEDs hacía su práctica y a veces no funcionaba y no funcionaba. ¿Por qué? Porque aunque sí metíamos la señal, o sea, sí estaba presente la señal en el pin, no le habíamos avisado al microcontrolador que esa entrada la tendría que tomar como digital, porque por default el PIC supone que las entradas, todas las que dicen AN, si este pin lo consideramos como entrada, esa entrada la va a considerar como analógica. Y de hecho, por eso les dije en esas primeras presentaciones que el registro ANSEL se tenía que modificar para avisar, digo, entre comillas, avisar, ¿no? Que la entrada que pudiésemos utilizar en ese momento iba a ser de tipo digital. Bueno, ¿el por qué? Bueno, pues es que resulta que muchos de los pines, y del lado derecho aquí tengo lo que nos ofrece Proteus ya bien ordenadito, ¿no? De que todos los pines que tienen un AN0, AN1, todos los que tienen un AN, si se fijan, ahorita los subrayé en rojo, que prácticamente son todos los pines del microcontrolador, son entradas del módulo ADC del microcontrolador. Y entonces por eso es que tendríamos que modificar el registro ANSEL del puerto correspondiente para indicar si voy a utilizar la parte análoga o la parte digital como entrada de señal que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Entonces, esta parte sería la parte de multiplexora. ¿Sí? Tenemos la parte de los voltajes de referencia, que podemos tener dos. No voy a entrar en detalle tanto, pero bueno, podríamos tener un voltaje de referencia positivo y uno negativo para poder procesar señales que son positivas y negativas como una señal senoidal, ¿sí? Pero bueno, para la aplicación que vamos a hacer el día de hoy, basta con que utilicemos el voltaje de referencia que viene incorporado en el mismo microcontrolador. En la parte positiva es VDD, la parte negativa es VCS, o sea, 5 volts y 0 volts, y ese es el rango de acción de la entrada que podemos tener, es decir, señales positivas que vayan de 0 a 5 volts. Así vamos a configurar por el momento lo que vayamos a trabajar. Y bueno, aquí tenemos precisamente los registros address H y address L, que son la salida de la conversión. Tenemos por acá también unos pines que dicen go down, add-on y ADCMD, que sirven precisamente como elementos del control hacia el ADC. Pero antes de eso, aquí tenemos un registro o un bit no, sí es un bit, ahorita que recuerdo, que es ADFM,
que sirve para saber si la salida o la conversión la va a alinear a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdense que si tuviéramos un convertidor de 8 bits, pues no había problema. La salida agarra y la acomoda acá, en la parte baja. Pero como tenemos 2 bits, pues en este caso de este registro, en el alto, pues ocupamos 2, pero sobran 6. ¿Y qué hacemos con ese 6? Entonces se puede hacer que el dato de convertido se acomode la parte baja en address H y la parte alta en address L o viceversa, ¿sí? Ahorita vamos a ver adelante cómo funciona eso. Entonces, aquí, ¿por qué estoy señalizando y puntualizando mucho esto? Porque quiero que entiendan que todos los pines que tienen el nombre ANX, donde X es el número de la entrada, bueno, es una posible entrada analógica para el módulo ADC, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí el pin o el RA3 y el RA2, sí es cierto, pueden ser entradas analógicas, pero si yo quiero elegir voltajes de referencia distinto, entonces perdemos dos entradas analógicas porque esos pines se van a utilizar para generar los voltajes de referencia, ¿ok? Entonces, salvo eso, tenemos 28 posibles entradas de señales análogas siempre y cuando no utilicemos voltajes de referencias externos. Si usamos voltajes de referencia externos, entonces ya no tenemos 28 entradas, tenemos 26, ¿ok? Y bueno, es en general cómo está organizado el ADC, no está nada complicado, créanme. Está más complicado utilizar uno con un circuito integrado, exprofeso como circuito convertidor analógico digital. Pero hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí, cuando se configura y usa el ADC, se deben considerar varios puntos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Primero, vamos a tener que configurar el puerto, ¿sí? Eso ya lo acabamos de decir, es decir, le tenemos que decir que la entrada, bueno, tenemos que configurar el pin o el puerto, como vaya a ser, como una entrada, pero además, mediante el registro ANSEL, decirle que va a ser una entrada análoga, en caso de que lo tengamos configurado como digital, ¿sí? Entonces, estos dos son clave para que la señal que yo quiero convertir efectivamente llegue al ADC. Si se les llega a olvidar, por ejemplo, modificar el tris, aunque modifiquen Ansel, o modifican Ansel, o no modifican Ansel y sí modifican tris, entonces puede haber errores a la hora de la adquisición de la señal, ¿sale? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Tenemos que decirle cuál de todos los canales va a utilizar para hacer la conversión. No puede usar los 28 al mismo tiempo. Solamente puede convertir uno a la vez y si después quiero cambiar de canal o quiero convertir otra señal, lo tendré que conectar a otro canal y hacer la configuración correspondiente para indicar que tiene que tomar la señal a convertir de otro canal distinto al anterior. ¿Ok? ¿Podemos seleccionar el voltaje de referencia? Sí, se puede hacer con este pad de registros o campos que se encuentran en el registro ADCON. Y aquí empezamos con los registros, ¿no? Entonces, ya expliqué un poquito los voltajes de referencia. Puede ser 5 volts y 0 volts que están dentro del mismo PIC. O podemos trabajar con voltajes de referencia externos a través de los pines que ya les indiqué hace un momento. ¿Qué otra cosa? Esto de pronto como que genera un poquito de confusión. Dentro del funcionamiento de los ADCs se necesita un tiempo, ¿sí? Un tiempo que se mantenga la señal de entrada para poder hacer la adquisición. Es un proceso de muestreo y retención, así se le denomina, y que todos los ADCs tienen un tiempo específico mínimo que yo debo mantener la señal de entrada para que la pueda leer de forma correcta y empezar a hacer la conversión. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de poderlo hacer, ¿no? Ahí está la forma manual y la forma retardada de la adquisición de la señal. Normalmente vamos a usar la forma manual, ¿sí? Es decir, en la forma manual, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que empieces a hacer una conversión. Es decir, el ADC no está convirtiendo de manera constante. Yo le tengo que decir al ADC, ¿sabes qué? Quiero que empieces a hacer una conversión.
Y entonces, pues él empieza a trabajar en esa conversión. No es hasta que yo le pongo un 1 en este bit go down, después vamos a ver los registros, que el ADC empieza a hacer una conversión. Cuando acaba su conversión, él me entrega una bandera para indicarme que ya acabó de hacer la conversión correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer que cuando yo le pongo go down empiece la conversión, o puedo hacer que cuando yo pongo go down la conversión no empiece de manera instantánea, sino se tarde cierta cantidad de tiempo. Y aquí viene un asunto también de pronto medio complicado de entender. El ADC tiene un tiempo o un periodo, o sea, tiene una temporización denominada TAD, que es el periodo de conversión sí, el periodo de la generación de un bit significativo, ¿sí? Entonces, tiene una capacidad de 2 a 20 TADs cuando nosotros queremos retardar este tiempo de inicio de la conversión, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se configura? Bueno, pues se reconfigura precisamente en el campo ACQT que está en el registro ADCON 2. Fíjense, en la diapositiva anterior ya vimos que hay un ADCON 1. Ahora hay un ADCON 2. Si nosotros ponemos en este campo puros ceros, le estamos indicando, le indicaríamos que la conversión va a ser de forma manual. Y ya, a veces pudiésemos decir que nos quitamos de problemas para no andar viendo qué anda con los retardos del inicio de la adquisición de la señal que yo estoy generando. ¿Vale? Entonces, hay dos formas de cómo empieza a hacer la conversión. De manera instantánea, cuando yo le digo empieza, o de manera retardada, aunque yo ya le dije que tiene que empezar la conversión. ¿Esto por qué? Bueno, porque según la teoría, puede ser que necesitemos cierto tiempo de estabilización de la señal de entrada para que pueda ser leída de forma correcta y convertida posteriormente. ¿Sale? Entonces, hay una forma de poder retardar el inicio de la conversión, precisamente para estabilizar las señales. ¿Sale? Aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, precisamente, de hecho, es lo mismo que acabamos o que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Esta otra diapositiva. ¿Se acuerdan que les dije que el ADC necesita una fuente de reloj? Así como el PWM necesitó una fuente de reloj, así como los timers necesitaron una fuente de reloj, el ADC también necesita una fuente de reloj. Solo que la puede tomar del reloj del sistema o la puede tomar de algún otro medio que también ahí tendríamos que ver qué onda con el oscilador interno y demás. Pero en general hay 7 posibles opciones de reloj, es decir, típicamente lo conectamos al reloj del sistema y se acabó, ¿no? Y entonces el reloj puede funcionar a esa frecuencia entre 2, esa frecuencia entre 4, entre 8, entre 16, hasta en 64, ¿sí? Y hay una última opción dedicado para el oscilador interno. ¿Cuál usamos normalmente? Usamos esto, es decir, la velocidad del reloj, del ADC, lo que me va a generar es una conversión más rápida o más lenta dependiendo de mis necesidades. Recuerden, en los microcontroladores, la velocidad es equivalente a más gasto de energía. Si yo quiero que sea más veloz, seguramente mi micro va a utilizar más energía. Si yo tengo un sistema alimentado por baterías, a lo mejor no me interesa que la conversión sea tan rápida porque la variable que estoy midiendo es lenta. Entonces yo puedo hacer esa configuración. Pero en general, siempre, 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 este, eh, vamos a tomar, al menos en esta parte del curso, la fuente de reloj proveniente del reloj del sistema y vamos a elegir alguna de estas opciones de velocidad de conversión del ADC. Es decir, el ADC, si se fijan por acá, aquí dice el tiempo para completar un bit de conversión está definido como TAD, es lo que les dije en 2 diapositivas anteriores. Una conversión completa de 10 bits requiere de 11 TADs. Y otra cosa, el tiempo mínimo requerido del TAD tiene que ser de 1 microsegundo. Y es que adelantito de esto viene porque tiene que ser de 1 microsegundo, ¿ok?
Entonces, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta antes de continuar. Faltan algunas diapositivas que tienen que ver con esto. Ahora le pasó una pipa. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿O hasta dónde vamos? No, profe. ¿No? Gracias. Ok, va. Entonces, como el tiempo mínimo que requiere que se necesita para ese periodo, es decir, no puedo hacerlo de manera arbitraria de decir, no, pues le pongo esta velocidad de reloj y se acabó. No, porque tenemos que cumplir esta condición siempre, ¿sí? Se deben hacer algunas operaciones aritméticas para ver qué onda. Por ejemplo, y aquí hay un ejemplito. Supongamos que vamos a elegir que queremos la fuente de reloj igual a la frecuencia de reloj del sistema dividido entre 2. Eso que implica que en este campo tendríamos que poner esto. Si tenemos un reloj de 64 MHz, esta velocidad sería de 31.25 nanosegundos. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si tomamos eso, tendríamos aquí que hacer la división de primero 64 entre 2. ¿Sí? Esa sería la frecuencia real que entraría a la DC. Pero si yo obtengo el periodo de ese valor, es decir, hago el inverso de lo que obtuve, entonces nos daría 31.25 nanosegundos. ¿Eso qué significa? Que yo, aunque me da la opción a que yo lo pueda configurar así, no se asegura que el ADC funcione de forma correcta porque estamos transgrediendo el hecho que ese periodo tiene que ser de un microsegundo para arriba. Entonces, en el caso de que yo utilice un reloj de 64 MHz con esta configuración de fuente de reloj, pues estaría yo incumpliendo con ese requisito. ¿Qué tendría que hacer? Ah, bueno, pues en vez de utilizar esta opción de FOSC entre 2, irme al FOSC entre 64 y aquí ya obtenemos un microsegundo. ¿Sí se entiende o no se entiende esta parte? A ver, díganme si entienden o no entienden esta tablita. Bueno, y no solamente esta tablita, sino lo podemos aplicar a cualquier otra velocidad de reloj, porque aquí está 1, 4, 16 y 64, pero el que estamos usando es de 8 y de 12 MHz, ¿no? Aquí están estos, pero para que entiendan a qué se debe que unos, bueno, aquí sí lo alcanzo a ver, no sé si en la transmisión se ve, que algunos están marcados en gris y otros están marcados en blanco y tienen notitas, ¿no? Incluso aquí hay una notita de 3 que podemos obtener periodos TAD pues de 4, 8, 16, 32, 64 microsegundos. Y aquí, pues lo único que nos dice con la notita es que, bueno, si obtienes estos valores del periodo TAD, pues bueno, lo puedes trabajar, pero bien podrías cambiar la velocidad del reloj porque pues la intención es que el ADC funcione pues relativamente rápido, ¿no? Y para eso necesito tener una velocidad o un periodo TAD de un microsegundo, ¿sí? Entonces, no sé si sí se entiende esta diapositiva, porque después, debido a que no se define de forma correcta la velocidad del reloj, el ADC hace cosas raras. Entonces, no sé si se entiende o no se entiende bien esto. Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tengan en cuenta este asunto de la velocidad de la conversión que tiene que ver con este periodo TAD. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿En qué otra cosa íbamos? A ver. Ahora, ya finalmente, no, bueno, no, me falta otra. El manejo de las interrupciones del ADC, bueno, también tenemos que ver en dónde viene. Esta, bueno, viene en el registro, ¿en cuál registro? En el registro PIE1 y IPR1, donde habilitamos precisamente la detección de la interrupción de la conversión del ADC. Es decir, la interrupción se genera cuando termina el ADC de hacer una conversión.
y ya ustedes sabrán para qué la utilizan, ¿no? Pero sí se puede configurar y trabajar con la interrupción de esto. El formato del resultado era lo que les decía. Nosotros podemos hacer que el dato esté acomodado así como en la parte inferior, que de hecho es como normalmente se utiliza, o en su defecto, acomodarlo a la izquierda, es decir, que todos los bits, en vez de que estén acomodaditos desde este punto hasta la derecha, los recorramos todos a la izquierda para que empiece el bit menos significativo de la conversión en la parte superior de este registro y el complemento en toda la parte del address H. ¿Cuál es el que se usa normalmente o lo que vamos a estar utilizando? Pues este formato. Entonces, este bit de ADFM siempre o vamos a tratar de mantenerlos en 1. Bueno, eso es lo que se tendría que configurar del ADC. ¿Dónde se configura? Pues aquí en los registros, ¿no? Aquí en el registro AD con 0 se registra, se establece cuál es el canal que yo quiero utilizar como entrada, indicarle que empiece una conversión y hay un bit que sirve para habilitar el ADC. Es decir, tenemos que habilitar el ADC, tenemos que decir de qué canal va a tomar la información y en este bit, cuando le ponemos un 1, entonces el ADC empieza a hacer la conversión. Cuando el ADC termina de hacer la conversión, aquí se vuelve a poner en 0 el solito. ¿Ok? ¿Cuál es el otro registro? El AD con 1. Y en el bit 7, la verdad ese sí nunca lo he utilizado, para qué les voy a mentir. Pero sí los otros bits sirven precisamente el PVCFG, o sea, este campo y este campo, sirven para establecer, pues, de dónde voy a tomar mi referencia para realizar la conversión de analógico a digital. Este también lo vamos a modificar o vamos a utilizarlo. En el registro de con ya vimos que configuramos cuál es la alineación del resultado, si a la derecha o a la izquierda de la conversión. Y aquí se acuerdan que les dije el retardo, del cual una vez que yo le doy el bit go down, cuánto se va a tardar en empezar la conversión en realidad. O sea, una cosa es que yo le diga empieza a convertir y otra cosa es que él diga, a ver, espérate, 6 periodos AD o 8 periodos AD y entonces voy a empezar a convertir. Si le ponemos en 0, entonces implicaría que en cuanto yo le doy el bit go down, él empieza a hacer la conversión. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve el AD con 2. Está que es precisamente el bit que sirve. Bueno, es del mismo registro, ¿no? El AD con 2, pero ahora este campo que está acá me sirve para elegir precisamente cuál es la frecuencia que va a ser el reloj de entrada hacia el ADC y en función de eso ya vimos que se obtiene el valor de TAD. ¿Ok? Bueno, lo puse no de más, sino como complemento, porque al final de cuentas creo que aquí es como se entiende mejor. Si ADFM es igual a 0, entonces la alineación es como está aquí. Y si es 1, entonces la alineación de los datos de salida son así como está en esta figura. Entonces, aquí ya no hay tanto que especificar. Y finalmente, bueno, está el registro ANSEL por si acaso a alguien se le olvida cómo decirle que la entrada que vamos a utilizar es analógica o digital. Bueno, hemos utilizado el ANSEL. Obviamente, aquí está el ANSEL B, pero ya vimos que las entradas analógico-digitales están repartidas en todo el PIC. ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica que tendríamos que ver a cuál de los registros ANSEL, si del puerto A, B, C, D o E, estaremos haciendo referencia. ¿Ok? Y bueno, esos son los registros. ¿Cuáles son los pasos para configurar el ADC en general? Entonces, ya viendo todas las características del ADC. Bueno, primero configurar los puertos. Después configurar el módulo ADC. ¿Vale? Y aquí vienen todos los pasos que se deben de hacer. Después configurar la interrupción del ADC en caso que tengamos que usarla. Después esperar el tiempo de adquisición requerido cuando eso es el modo manual. ¿Sí? Iniciar la conversión. Esto no se les olvida, hay que ponerlo en 1 para que empiece la conversión. Esperar a que se complete la conversión. ¿Y esto cómo se hace?
Y es que aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Estar testeando a ver a qué horas el bit go down ya se hizo cero, porque acuérdense, yo pongo el bit go down para que empiece la conversión y cuando él acaba la conversión, automáticamente pone en cero a este bit. O sea, él indica que ya acabó la conversión de dos maneras. Go down se pone en cero y aparte la bandera de interrupción asociada también se pone en uno. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. Y precisamente, pues podríamos esperar a que suceda la interrupción si es que queremos usar la interrupción. Entonces, hay dos formas de verificarlo. Después, leer el resultado de la conversión desde los registros, que ya vimos que son para eso. Y al final acordarse que se debe borrar la bandera de interrupción si es que estamos utilizando la interrupción asociada al ADC. Bueno, esto es en general entonces lo que tenemos que realizar para poder trabajar con el ADC. Hasta aquí terminamos la parte teórica. No sé si tengan alguna pregunta que realizar. A ver, cuéntenme. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dime. Entonces, es respecto al tiempo de adquisición cuando usamos el modo manual. Ah, y bueno, o sea, como ya vimos, esto está relacionado con la frecuencia del reloj que utilicemos. Ujú. Pero, o sea, si hay un modo manual, quiere decir que hay como un modo automático y solito. Sí, el modo manual y automático, como tú lo dices, no va en relación de que lo pones a andar y él se pone a convertir infinitamente, no. Se refiere a que si tú configuras el tiempo, ¿cuál era? Ya me pasé, se me hace. Mm, ahorita te digo cuál es este. ¿Es este? Sí, sí es este. Si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero por favor que en cuanto yo empiece a convertir, bueno, en cuanto yo te diga go down, tú empieces una conversión y se acabó, ¿no? A eso se refiere el modo manual. Y el otro modo que no es manual se refiere a que yo le pongo el go down y se tarda un lapso de tiempo de hasta 20 TADs que se puede configurar con este registro que estamos viendo aquí. Y no le tengo que volver a decir haz la conversión, sino que lo automático está implicando de que yo le digo haz la conversión, pero él solito se espera y ahora sí empieza la conversión. A eso se refiere que hay un modo manual y un modo no manual. Ah, ok. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Nadie? Va. Entonces, hacemos una pequeña pausa y continuamos.